Gabon guztiei, gaur sexua dugu izpide, nola hasi sexuarekin, nola irakatzi, nola jorratu ume eta gaztekin. Muy buenas noches. Abrimos una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy les planteamos reflexionar a ustedes y a nuestros invitados sobre educar en sexualidad. Comenzamos. Tres invitados y comenzamos con las presentaciones. Ana Ramírez de Ocariz. Ana es sexóloga del Centro Sociológico Emaise y de la Asesoría de la Sexualidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ana, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, que me han pasado mal desde Eusko Ikaskuntza. Centro sexológico. Centro sexológico, no sociológico. Bueno, explica qué es el Centro Sexológico Emaise. Bueno, pues somos un equipo de profesionales sexólogos y sexólogas que nos dedicamos a diferentes ámbitos de la sexología, desde la educación, el asesoramiento, la terapia, la investigación. ¿Habéis impulsasteis la asesoría, ese servicio que ofrece el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? Bueno, más que impulsar, es un servicio municipal. Se presenta a concurso y entonces lo gestionamos desde su inicio hace cerca de 7 años. Pero la idea... La idea fue municipal. Fue municipal. Ajá. José Luis Beistegui, psicólogo, colaborador de esta casa y terapeuta sexual. José Luis, Gabón, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿A qué se dedica un terapeuta sexual? Pues un terapeuta sexual. Vamos a desgranar las dos palabras. Terapeuta es el que produce cambios, ¿no? Es decir, problemas, dificultades se cambian para que se conviertan en procesos de vida saludables y que produzcan bienestar, ¿no? Y sexual, que en principio se producen esos cambios y en esos problemas que se refieren a la sexualidad humana, al hecho sexual humano. ¿Un sexólogo se muere de hambre por falta de trabajo? Pues yo todavía no me he muerto de hambre, pero bueno, estoy dispuesto a ello también, si hace falta, todo por la causa, vamos, eso está claro. Bueno, pues la vida de un terapeuta es compleja, porque bueno, siempre dependes de la demanda que tienes, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera hay que sudar, ¿no? Pero vamos, yo creo que morirme de hambre, no, espero, vamos. ¿Hay que sudar cada vez menos? Sí, bueno, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y si es no, Ana dice que sí, ¿eh? Sí, yo creo que cada vez está más extendida la idea de que el acudir a alguien que te pueda echar una mano en un momento de dificultades pues no significa nada más que eso, pues que puedes seguir adelante y que a veces alguien te puede ayudar más que tú misma, ¿no? Y Santa González, coordinadora de DENO, una escuela aquí en Álava. Santa, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Dentro de DENO Escola, Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca, esta cuestión también, no te voy a plantear si preocupa, seguro que preocupa, pero también se plantea en diferentes reuniones. Sí, se plantea y preocupa. Y además preocupa, yo creo que en un importante, o sea, que con un valor importante. De hecho, por ejemplo, ya que está aquí Ana, con Ana colaboramos, llevamos 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que sí, dando cursos de formación a los padres y madres. Sí. Es un tema que sigue preocupando y además debe seguir preocupando. ¿Y se apuntan los padres a esos cursos de formación? Los padres no, las madres. Sí. Las madres, como a casi todos los cursos de formación y de todo, cualquier tipo de hoy en día de reunión o de charlas, son las madres. El mundo femenino. ¿Y esto? ¿Esto no cambia? Pues yo creo que va tan poquito a poco que todavía esos cambios no se notan. Yo creo que se pueden percibir más en el seno de la familia, ¿no? Dentro del ámbito familiar yo creo que hay cosas que están cambiando. Pero a nivel social, lo que es temas, como ha comentado Santa, de formación, de reuniones y tal, fuera de la familia, pues todavía es un ámbito femenino. Todavía se piensa que el tema de la educación tiene que seguir en manos de la mujer, cosa que nos parece que no estamos de acuerdo para nada, y además nosotros invitamos y intentamos que los padres y madres sean en conjunto, ¿no?, quienes se formen. O sea, que los padres no educan.
algunos empiezan a educar, pero educar igual no bueno, de una sí, manera tan consciente, pero si la figura paterna explícitamente al menos poco. Yo creo que luego también, aunque es cierto, eso está claro, luego también depende de los casos en concreto. Yo, por ejemplo, he estado en las 2 últimas charlas de formación a padres en colegios de Vitoria que he estado, había el mismo número de padres que de madres. Es decir, que bueno, yo creo que poco a poco también la pauta general quizá sigue siendo la misma que hace unos años, ¿no? Pero sí que creo que cada vez se incorporan más, o por lo menos gota a gota, van poquito a poco, pero padres, sí. La educación sexual, ¿cuándo debe comenzar? ¿Cuándo debe empezar? ¿Cuándo debe tener el primer contacto un niño con dicha educación? Hombre, hablas del cuándo debe, ¿no? Y yo creo que más que la cuestión de cuándo debe es cuándo realmente se empieza. Ya no depende tanto de la voluntad del padre o de la madre de cuándo lo va a hacer, ¿no? Sino de que realmente, pues desde que la criatura llega a una familia se está empezando a educar en materia sexual, porque nos enfrentamos a un niño o a una niña, no a un ser que está sexuado. Entonces, y el padre y la madre evidentemente también están sexuados, con lo cual todo lo que se transmite tiene que ver también con el hecho ese, ¿no? de ser hombre o de ser mujer. Entonces empieza desde el momento de la concepción incluso, ¿no? Cuando ya se empiezan a pensar en las expectativas que tiene el entorno familiar, la madre y el padre sobre esa criatura, y se empiezan a pensar en qué quiero tener, en cómo va a ser esa criatura, en cómo voy a decorar la habitación, en todas esas cosas que se van formulando en las cabezas, pues empiezan mucho antes del nacimiento, y el nacimiento, claro, pues es un hecho muy significativo, y desde ahí es más evidente todo lo que se va transmitiendo como valores, actitudes en cuanto a niños y a niñas, ¿no? Entonces empieza. Otra cosa es cuando se debería hacer de una manera pues más consciente. Yo creo que eso también debería ser desde el principio, ¿no? Que el padre y la madre empiecen a pensar en qué están haciendo, en qué están transmitiendo, si les parece adecuado, si no, qué les gustaría, pensar también en sí mismos y en sí mismas, ¿no? En cómo se sienten, cómo se ven. Y a partir de ahí, pues bueno, no sé, la formación que desde Maise hacemos intenta por lo menos llevar a que esas madres y esos padres pues piensen sobre ello, no tanto a decirles, a darles unas recetas concretas de lo que debe ser, ¿no? Sino a que reflexionen sobre sí mismos. Se empieza a aprender a leer con las vocales A, E, I, O, U, y así los niños poquito a poquito van recogiendo otras letras del abecedario hasta que son capaces de formar palabras, leerlas. En el caso del sexo, ¿por dónde hay que empezar? Fíjate tú. Bueno, en el caso del sexo, el abecedario es la comunicación, ¿no? Yo diría, así haciendo una analogía, ¿no? Claro, la comunicación sexual, ¿no? Y sexuante y sexuada se da desde que dos hombres, hombre, mujer, padre, hijo, se miran a la cara. Quiero decir que formal, no formal, verbal, no verbal, analógica, digital, siempre se está transmitiendo una información y un mensaje, quieras o no quieras, ¿no? Es decir, hay una premisa básica en teoría de sistemas que dice que es imposible no comunicar, ¿no? Y ampliando esa premisa a nuestro campo sería, es imposible no comunicar sexualmente, ¿no? Eróticamente, no se puede no comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se hace? Ahí está la madre del cordero, ¿no? Es más, cuando estableces una reunión con padres y madres, la pregunta siempre es, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo respondo? Y, o sea, ¿cuáles son las letras? ¿Cómo hay que enseñar las letras, ¿no? Y a veces yo creo que más que qué letras enseñamos está en crear en crear plataformas o en crear estructuras que faciliten la enseñanza de las letras, ¿no? Es decir, crear una estructura social y o sea, teniendo en cuenta que esa estructura es una microestructura, que una está en casa, padres y madres, otra está en el colegio, profesores, y otra está en otros ámbitos, ¿no? Donde hay una planificación y hay una sistematización de conocimientos y de actitudes pedagógicamente transmitidas con contenidos sexuales, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y yo creo que esas plataformas desgraciadamente no existen, ¿no? Existen las buenas voluntades, existen las sensibilidades particulares, ¿no? Pero realmente no hay una plataforma social que realmente de alguna manera otorgue o dote a la sexualidad de una importancia tal
como para poder crear ese sistema, ¿no? Y yo creo que los profesionales lo que tenemos que tender es a crear ese sistema global, integrado, holístico, donde realmente, bueno, se haga una educación sexual de calidad, no parcheando, no poniendo tiritas y no haciendo esas cosas, que es lo que desgraciadamente se hace ahora mismo, ¿no? Te pongo ejemplos. Niños muy pequeños, de 2, 3, 4 años, que van diferenciando sexos, por ejemplo. Pues Juanita tiene tetas, nosotros no tenemos tetas, Juanita es chica, nosotros somos chicos. Bueno, el padre, la madre, observa callado y dice, bueno, pues este niño ya poco a poco va cogiendo diferentes cuestiones. Ese mismo niño, un poco más tarde, se pone a jugar con su culo, su pene, que mira qué pene tengo, mira qué culo tengo. El padre, ante esos ejercicios de expresión que muestra el niño, debe de callar, debe de empezar a impartir ya sus primeras observaciones. A ver, yo creo que es difícil contextualizar las cosas tan en concreto, ¿no? Porque cada caso y la particularidad del ser humano es que la variabilidad es inmensa, ¿no? Con lo cual no se pueden establecer unos cánones así específicos, ¿no? Pero yo sí que tengo claro una cosa, es decir, vamos a ver, yo creo que lo que pasa muchas veces es que quiero decir que aquí hay un escenario de fondo que es como muchos padres de alguna manera no han vivido una canalización sexual, un proceso de su conocimiento sexuado, de su bienestar erótico, de su bienestar en el deseo. Lo que es imposible que no transmitan es un cierto miedo también, ¿no? Es decir, la sexualidad ha estado tabuizada durante mucho tiempo, ahora se dice que no lo está. Yo pongo unos cuantos interrogantes, ¿no? Es decir, una cosa es que se hable más y otra cosa es que uno interiormente viva mucho mejor y realmente hable en voz alta de sus deseos, de su erótica, de su X, ¿no? Entonces, yo creo que se proyectan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, ante todo, la primera premisa es, de alguna manera, tener el suficiente control personal para no proyectar miedos y para no proyectar fantasmas a un ser humano, niño o niña, ¿no? Que nace de alguna manera verde como las brindas de hierba, ¿no? Y que debe crecer lo más sanamente posible, ¿no? Y a partir de ahí, yo casi siempre digo que, a ver, muchos padres tienen la necesidad de responder bien. O sea, la demanda es cómo respondo bien yo, ¿no? Entonces, a veces que yo creo que no es tanto responder bien, que también si se puede, pero claro, unos padres no son sexólogos, tampoco. Es decir, ni unos padres son expertos en drogas, porque si no tendrían que ser expertos en tantos campos de esta vida que serían inmensos, ¿no? Yo creo que lo que sí que hay que hacer, aparte de, si es posible, ya digo, responder bien, si hay preguntas o si hay dudas, es transmitir una actitud, un canal, vamos a llamar, analógico, es decir, que no sea solamente verbal, que está en positivo, es decir, de escucha, no diría de permisividad, ¿no? Aquí la cuestión yo creo que no es el eje prohibitivo permisivo, sino que es decir, yo te escucho, yo estoy contigo, yo no me voy, yo si es posible no me enrojezco cuando te veo haciendo esta cosa, ¿no? Y yo, te estoy transmitiendo que lo que me estás diciendo, que lo que estás haciendo es algo, que está ahí, que forma parte de tu naturaleza y que no es necesariamente malo, ni es necesariamente bueno, ¿no? Pero yo lo primero que hago es escuchar activamente lo que está pasando. Yo insisto con los ejemplos, por intentar tocar tierra. Ana, ese niño un poco más tarde, unos meses más tarde, se toca el pene y te dice, y le dice a su padre, qué grande tengo el pito, por entendernos. ¿Te refieres a que pueda haber tenido una erección o...? Sí. El padre debe decirle algo, debe callar, o no hay respuestas mágicas, sino que marcáis unas pautas. Hombre, la cuestión, como dice José Luis, es que ese padre o esa madre tienen interiorizados y tienen ahí muchos miedos y a la hora de la verdad en esa situación, pues no va a salir lo que quisieran, sino lo que les sale, ¿no? Salvo que hayan pensado previamente sobre ello y digan, pues mira, lo he hablado, lo he comentado con otros compañeros o con profesionales y tal, y puedo tener las bases o sentirme más segura en ese momento en ese momento que mi criatura me dice algo, pues pueda hacer frente, ¿no? Hace décadas
la respuesta podía ser: deja de hacer cochinadas. Sí, que se te va a caer, por ejemplo, que se te va a caer el pito, tal. Evidentemente, claro. Ahora el padre y la madre, o quiero pensar, muchos quieren responder de una manera totalmente diferente, o no saben ni siquiera si tienen que responder. Hombre, mira, pues puede ser un momento oportuno para empezar a hablar también de los cambios fisiológicos que tienen en relación con el placer. En este caso con los niños, ¿no? Con los chicos, con los hombres. Entonces se puede empezar o sea, no es tanto, es ya tener la oportunidad de transmitir unos conocimientos fisiológicos, anatómicos sobre determinadas reacciones. Y puede ser el momento, pues vale, pues esto te pasa, es normal, porque... Con unos niños puede ser a los 3, con otros a los 5, con otros a los 7. Claro, depende de cómo sean, pues tú vas a transmitir unos conocimientos y no otros, de una manera o de otra, ¿no? Puede que tengas que utilizar palabras complejas si las criaturas ya son un poquito más mayores, y con bebés o... Claro, porque puede suceder con 10 meses, ¿no? Pues pero aprovecharías la ocasión, por lo que veo, sí que aprovecharías la ocasión para... Yo creo que nunca hay que cerrar puertas, ¿no?, al tema de la comunicación en temas relacionados con la sexualidad o con la erótica, con el placer, ¿no?, en este caso. Yo creo que las criaturas nos dan, los niños, las niñas, adolescentes, nos dan muchas oportunidades para que las cojamos las riendas bien sujetas y podamos empezar a hablar de estas cosas, porque es evidente que cuanto más tardemos en hacerlo, más nos va a costar. Si a los 3 años me dice, o a los 4, de dónde vengo yo y no le respondo, me pregunta que por qué Amacho está embarazada, cómo ha sido la historia, y no cuento, evidentemente con 15 años, cuando me venga con otras, o quizás ni siquiera venga con otras, porque ya ha visto que el tema contigo pues no puede tratarlo, ¿no? Y se irá a otros sitios, y es lo que puede estar sucediendo en muchos casos, ¿no? Que recurren a información de internet o información que les proporcionan otros colegas que están en las mismas que ellos, ¿no? Con lagunas. ¿Habrá cambiado algo esto en la escuela, Santa? ¿No será como en mi época, que hasta los 14, 15 años no recibimos una charla con las diapositivas más o menos que os podéis imaginar, de aparato reproductor y demás? Cierto es que era en la escuela privada, no sé si en la pública se impartiría algo antes, además en un centro religioso, pero no creo que mucho antes, ya hace 20 o más años de esto. ¿Ha cambiado algo? Me imagino que sí, que sí, antes va cambiando que un poquito, quiero decir, se lo que empezará a hablar de sexualidad. Antes lo que normalmente se hablaba era de genitalidad, ¿no? Y se enseñaba el aparato reproductor y reproducción, no sexualidad. Va cambiando a veces por iniciativa. Por ejemplo, concretamente en Vitoria, a través de la Federación y asociaciones de padres y madres, han iniciado que una sexóloga haga cursos de formación para niños específicamente de sexualidad. Entonces va cambiando. Lo que pasa es que lo que comentabais, él decía, ¿no, José Luis? Es que los padres no son profesionales. Evidentemente los padres no somos profesionales, ni expertos en sexualidad, ni en drogodependencias. Lo que sí que tenemos que hacer es ser naturales, ¿no? Ser naturales en nuestra forma de educar y en nuestra forma de ser. Y nuestros hijos no nos van a pedir, los chicos también son inteligentes y saben si su padre es un poquito más carca, un poquito más mayor o un poquito más joven. Entonces yo creo que hay que ser un poco coherentes, y el tema de la sexualidad es como otro tema más. Yo creo que es que no te puedes plantear, mi hijo tiene 2 años, 4 o 5, a ver cuándo. No, como decía Ana, no, como los profesionales apuntáis ahora, desde que nace, pues eso, es un ser sexuado, y vas pues poco a poco. No sé, yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y en mí la experiencia, pues eso, me ha ido demostrando que ellos me han ido pidiendo igual el grado de implicación al que yo tenía que ir, cuando podía ir un poco más, o cuando igual me lanzaba demasiado y a lo mejor no estaban preparados, que a veces los padres es malo por defecto, pero por exceso también. A veces queremos enseñarles tanto que no están entendiendo, comprendiendo lo que les decimos. Pero la escuela tiene que formar en educación sexual, la familia, yo creo que es la principal. Los padres tienen que ser muy conscientes que es la principal fuente. Santa, porque también los medios de educación, educáis, la sociedad educa, o sea que es que aquí en sexualidad hay muchos modelos, no se educa, vamos, que hay muchos modelos y referentes, perdona. ¿Pero cómo se hace? ¿Con una sexóloga, un sexólogo que va de centro en centro, imparte? ¿Cómo se...? A mí yo pienso que los padres debemos... Me refiero a la actualidad, en la escuela pública vasca, por ejemplo. No, nos dotamos de profesionales y necesitamos, hoy en día hay buenos libros y hay profesionales como es el equipo de Maise o como otros, y los padres sí demandan
demandan educación. ¿Pero los niños formación. y las niñas en las ikastolas en los centros? No, los niños no. Los niños, está la cosa todavía muy bien. No. Los chavalitos, los niños hablan de sexualidad porque eso es morbo, que decir, entonces los... yo pensaba que ya se empezaban a impartir, o pues ya se estaba desde hace tiempo impartiendo por lo menos una serie de conceptos. Hombre, sí, conceptos, y evidentemente no es la reproducción de hace 15 años. Pero muy poquito, ¿no? Los libros de texto que yo he podido ojear así... ¿Y se espera hasta los 14, 15 años también? De cuarto o quinto de primaria aparecen... Hay mucho tabú todavía, y además ten en cuenta que como no hay profesionales especialistas en sexología en los centros educativos, que ojalá que los hubiera, tiendes del profesional que hay muchas veces en la clase de ética, imagínate tú, que algunos son hasta sacerdotes quienes dan el tema de sexualidad. Entonces no hay profesionales en lo que es institucionalizados. Entonces esa la demanda un poco privada que se demandan, pero no. ¿Y qué dice la ley? Bueno, la última reforma educativa lo que decía es que la educación sexual estaba dentro de la educación para la salud y que se debería impartir de manera transversal. ¿Desde infantil, desde educación infantil hasta secundaria en todos. Vamos, no se cumple en todas las etapas. No, porque depende mucho de la voluntad, de la actitud también del profe o de la profe que está ahí, ¿no? El tema de la sexualidad, claro, pues evidentemente lleva mucho de ti, ¿no? A la hora de hablar, de tocar determinados temas, y depende de cómo te sientas, de segura, de tranquila, frente a determinados temas, pues los vas a tratar o no. Ya, pero a ti igual no te gusta para nada la monarquía y tienes que hablar de reyes. Sí, entonces lo que hacen es dejar los contenidos explícitamente justo en lo que es el tema reproductor, ¿no? Yo creo que aquí siempre vamos a un lugar, a un desgraciado lugar, que es el de, la sexualidad es formación y es conocimiento. O sea, bueno, para los que la consideramos una ciencia, pero es un hecho de conocimiento y de formación. Con lo cual la sexualidad no es que un tío buenamente, con una buena voluntad, y porque sabe cómo se hace el coito, les va a explicar a los chavales de la pata reproductiva. Eso no es, o sea, es decir, tiene que haber alguien experto y formado. Yo no digo que el formado solamente sea el sexólogo, es decir, puede haber otros cursos paralelos de formación para padres o para profesores en este caso, donde realmente durante un año, durante unas horas X, ellos de alguna manera aglutinen una serie de conocimientos básicos para transmitir a los críos, ¿no? Pero vamos a ver, cuando antes hacías referencia a cómo lo hacen los padres, ¿no? Decías, ¿no? ¿Y eso cómo se hace, no? Claro, si no hay educación, porque los niños que ahora tienen 8 o 9 años, los adolescentes de 14 y 15, van a ser los padres de dentro de 10 años. Es decir, ¿por qué es tan importante la educación sexual en los colegios desde primaria hasta segundo de bachiller? ¿Por qué es tan importante? Primero, por el propio desarrollo psicosexológico del ser humano del que hablamos, Maite, Iker, Maitane, quien sea, ¿no? O sea, por su propio bienestar. Y por otro lado, porque son los padres del mañana. Es decir, si los jóvenes de hoy, si los niños de hoy tuvieran una educación sexual seria, profunda, integral, procesual, sistemática, pues seguramente van a estar muchísimo mejor preparados cuando sean padres, en cuanto a que ya les han transmitido a ellos durante muchas horas, durante mucho tiempo, pues cuáles son de alguna manera los quicios de este tema que nos toca, de esta dimensión del ser humano, ¿no? Con lo cual yo creo que tendrían muchos menos miedos al responder, sabrían mucho más de sexualidad de lo que saben ahora los padres, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es un proceso que empieza, pero claro, nunca empieza, al final nunca empieza. O sea, es el proceso que siempre estamos hablando de él, de la importancia que tiene un proceso educativo integral, pero al final nunca se empieza. ¿Por qué? Porque no se hace de una manera, vamos a llamar, seria y sistemática. Es decir, es mejor, como madres y padres, no queremos que nos den sexualidad. Quiere decir que en un colegio, si no es un profesional, y preferimos que no den sexualidad. Que sí, porque puede a veces ser un contravalor. Y a veces tan chocante con lo que educas en la familia, que nosotros sí que creemos que tienen que ser algo que tenemos muy claro, especialistas o no, pues porque te encuentras con profesorado pues de cierta edad que le da pudor hablar del tema, que no tiene conceptos claros o ya contrastados. Entonces, vamos, es que casi preferimos que no se dé. Que quien lo imparte esté capacitado.
Pero la cuestión, yo estoy de acuerdo con José Luis en que el tema de la sexología como ciencia debe ser también un área de conocimiento, pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que eso está muy lejos de que sea realidad, y por otra parte lo sexológico, los contenidos más que sexológicos que tienen que ver con la sexualidad, pues se transmiten de otra manera, no se transmiten a través de un currículum explícito, sino a través del currículum oculto, y ahí entran las actitudes, los valores de lo que tú decías, Santa, ¿no? Con respecto a cómo se siente un profe que a lo mejor es mayor o que tiene ideas pues bastante anticuadas o que se enfrenta a esa historia. Pues claro, queda todavía tanto Lo que por pasa hacer. que es curioso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde una escuela que llevamos 20 y tantos años, a mí hay cosas que me dicen, si hace 25 años en sexualidad me dicen que íbamos a estar así, pues me he dicho, vamos, para nada. O sea, yo creo que es un campo en el que se ha avanzado muy poco. Así como en otros temas, incluso de drogodependencias se habla, es un tema en el que no sé si hay miedo a abordarlo, hay incapacidad, pero a mí me sorprende que todavía en el 2005 sea un tema tabú para mucha gente. Doy un salto muy grande y me voy al sistema sanitario. Sistema sanitario público. Y voy al médico de cabecera y le planteo un problema que tengo en mis relaciones sexuales. El médico ¿Qué responde. sucede? Normalmente va a ocurrir lo mismo, desgraciadamente, que en el medio escolar, y va a depender de que ese personal sanitario, en concreto esa enfermera o ese médico, tengan unos conocimientos en sexología, que sean capaces de abordar el tema, y en caso de que no lo puedan solventar, pues el que tengan en sus manos los recursos como para poder derivarlos a otro. Yo debo de ser de otro planeta, porque para mí me parece la cuestión más lógica de este mundo, pero me temo que si se lo pregunto a 10 médicos o a 10 empleados de la sanidad pública, igual un número importante de ellos me miran a la cara como diciendo, pero ¿qué me pregunta a mí? Y eso es que tienen tanto que ver con cómo se siente ese profesional, que vamos, en muchos casos, incluso ginecólogos, que les llega igual casos de mujeres con histerectomías, con faltas de deseo y tal, pues directamente les dicen que no se preocupe, ya se te pasará. Punto. O sea, no es que no lo traten ellos ni lo deriven, sino que, entonces claro, pues si esa mujer se va a casa, pues más hundida en lo que llegó, ¿no? Porque ya para las personas en general cuesta también a tratar esto, ¿no? Y si eres capaz de llegar al gine y soltarlo, imagínate cuando no no tienes delante una persona que es capaz de... Y si voy a Hendaya pagando, porque en Hendaya hay que pagar por la consulta, me imagino que dependiendo de las rentas familiares y demás, pero ¿también pasará lo mismo en otros lugares de Europa? En otro médico. En otros sistemas sanitarios públicos de Europa. Sí, vamos a ver, es que yo creo que hay que separar los niveles. Vamos a ver, el profesional, el experto en sexualidad es el sexólogo. ¿Y no tiene Punto. el sistema sanitario público? No hay sexólogos. Es decir, es que el profesional de la sexología, de la episteme sexológica, no es el médico. Aunque ellos en un momento pero tampoco es traumatólogo. Y tú le puedes plantear algo y te deriva al traumatólogo. Claro, pero a claro. eso me voy, ¿eh? Claro, entonces, sí, pero vamos a ver. Sí, claro que te deriva al traumatólogo, pero vamos a ver, quiero decir, bueno, es que esto ya es un debate un poco más, sería muy profundo y complejo, entonces no lo vamos a extender. Quiero decir, porque estamos hablando de epistemes, de ciencias y tal. Vamos a ver, pero bueno, yo voy a dar mi opinión o cómo veo el asunto. El profesional de la ciencia sexológica es el sexólogo, ¿vale? Entonces, para ser sexólogo hay que hacer una serie de cursos, hay que hacer una serie de estudios y que te otorga la titulación de sexólogo. Es decir, a partir de lo cual tú eres el experto, el mayor experto, por decirlo así, en problemas, en dificultades o en orientaciones que tengan que ver con el hecho sexual humano. Y el médico, en principio, no lo es, a no ser que sea sexólogo. José Luis, pero no sé si me entiendes la idea. Sí, a ver. En este sentido, no es que el médico de cabecera tenga que ser sexólogo. No. Te planteo que tú al médico de cabecera le pronuncias la palabra sexo. Vale, es que te estaba entendiendo la cosa. Y claro, él puede pensar, pero ¿qué me está planteando este tío, este paciente está loco? ¿Qué viene a plantearme? Está loco porque el paciente debiera ir al sexólogo, no al médico, a preguntarle. Claro, pero muchas veces las personas no tienen recursos a donde acudir. ¿Y quién? Claro, pues ¿qué pasa? Que no hay una sexología pública.
O sea, no hay un sexólogo en los hospitales ni en los ambulatorios. Psicólogos hay 2, o sea, quiere decir que los hay, pero en una escasez tremenda. No te digo nada de sexólogos, pero quiero decir, claro, la primera pedagogía social sería hacer una pedagogía de quién es quién aquí. Es decir, que la gente sepa quién es quién. O sea, que la gente sepa que si yo tengo una eyaculación precoz, mi mago no es el médico que tengo en el ambulatorio. Mi mago o mi brujo particular que me puede sanar esto es el sexólogo. Entonces iré a la guía o me informaré de lo que sea, donde están los sexólogos, para ir donde uno de ellos, ¿no? Y no voy al médico, que no es el profesional adecuado en principio, ¿eh? Entonces sí, y claro, y luego ya si la pregunta, si vamos al escenario de cómo están preparados desde las ciencias médicas en sexología, ¿no? Los médicos, pues claro, es que no están formados para ello. O sea, no están formados, están formados para que si yo voy con una disfunción eréctil, pues me den Viagra. No, y la población, ¿no? Que tengamos esa idea, ¿no? Que cuando tienes un problema, pues en las mujeres, en cierta edad, en no tener apetencia sexual, el que tengas muy claro que a quien te tienes que dirigir es a un sexólogo, aunque no esté en la seguridad social. Quiere decir que a veces es que desconoces o piensas que es algo físico que se puede corregir con un medicamento. Entonces, claro, y si es algo físico, el sexólogo te va a derivar al ginecólogo. Que si tienes un problema sexual tienes que pagar. Hoy. Claro, hoy sí. No, Sí, no, hay que aceptarlo así. Hay que aceptarlo así porque es que es así. O sea, no hay más. El médico de cabecera también lo pagamos, ¿no? Pero en este caso directamente. Hay que pagarlo directamente, eso es. O sea, y además es algo que a mí, por ejemplo, que soy una convencida que la sexualidad es una parte de tu vida tan sumamente importante por la cual nuestros hijos e hijas muchas veces son infelices, o sea, que debieran preocuparnos, pero muchísimo. A mí sí me preocupa. Hemos dicho que desde que nacen, pero sí que empiezan a los 12, 13 años, ¿no? En la referencia de la adolescencia. A mí sí me parece muy importante que tanto profesorado o que los centros tuvieran sexólogos especialistas y los padres nos formáramos más, porque creo que podríamos ser de mucha ayuda, ¿no? Todos hemos sido adolescentes y yo he tenido hijas adolescentes y se pasa mal, pues por ese desconocimiento y por esa poca ayuda que les podemos dar, y que es algo que depende mucho y dando un salto de niños a adolescentes, que algunos adolescentes con 12, 13 años no entienden nada, como tampoco tienen ayudas especiales ni en casa ni en el colegio, pues tienen una pedrada importante con este tema. Hombre, estábamos hablando de los recursos públicos y yo sí que aquí quiero volver a nombrar la asesoría de sexualidad para jóvenes, ¿no? Que hacemos educación y hacemos asesoramiento en tema sexual desde profesionales de la sexología y es un recurso público que está al alcance de madres, de profesionales. Pero me llama profundamente la atención que tenga que ser un ayuntamiento el que lo haga y que el sistema sanitario público no lo haga. Sí, claro. Solo en casos de, por ejemplo, la pastilla del día siguiente, quiere decir que hay, por ejemplo, para alternativas, pero no hay educación. No. Claro, y que en todo caso hay una labor que sí que es cierto que hay una estructura pública que puede educar y asesorar, ¿no? Pero que ya si hablamos ya de lo que es el campo terapéutico, es decir, de un problema que con el asesoramiento no se solventa, ¿no? Sino que hay que hacer una terapia, un proceso terapéutico, ¿no? Pues claro, ahí nos vemos que no hay nada. O sea, si uno quiere solucionar, por llamarlo así, una eyaculación retardada, ¿no? Pues tiene que ir a pagar sus 50 euros o sus 40 a la consulta del sexólogo privado, ¿no? Y es así, y bueno. Hay muchos adolescentes perdidos. Cambiando de tema. Hombre, la adolescencia es un momento en el que pasan muchas cosas por el cuerpo y por la mente de las personas, ¿no? Entonces, y claro, por igual, chicos, chicas. Yo creo que más o menos va a depender tanto de la persona a nivel individual más que de los sexos, ¿no? No es que chicos hablen menos o más que las chicas de estas cuestiones, que entre ellos echen un cable. No se puede generalizar. No, yo creo que tiene que ver más con cómo, pues cuál ha sido su proceso hasta ese momento y cómo van viviendo y se van sintiendo en el momento de la pubertad, ¿no? De los cambios físicos, los cambios emocionales, de cómo se siente con su propio sexo, cómo es su identidad sexual, lo consistente que sea, sus relaciones con su mismo sexo, con el otro, de quién se enamore, de quién se sienta atraída, ¿no? Hay muchas cosas que le suceden en ese momento como para poder decir que a uno le va mejor que a otro.
Hay chicas, por ejemplo, que yo conozco, que nadie les ha explicado, porque en alguna ocasión te lo han contado ya pasados los años, nadie les ha explicado qué es el periodo y por qué, y nada, ni en casa, ni nadie les ha dicho nada, ni siquiera que, bueno, esto es una compresa. No, claro, o sea, tenía que buscar la vida en todo tipo de aspectos. Eso que las chicas, no sé, en eso discrepo con Ana, aunque ante una profesional, yo creo que las chicas hablan más. Yo creo que las chicas, siempre, las mujeres en general, nos hacemos más vulnerables, pero somos más de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Sí. Yo creo que las chicas sí que hablan más. La cuadrilla de amigas, si se liga no sé quién, el chico a lo mejor sí, pero igual ellas sí que se comunican más o exteriorizan un poco más. Y ese tema de la identidad, que es verdad que es muy importante, ¿no? Esa confusión que pueden tener a veces en la edad adolescente y que tampoco los padres igual estamos muy preparados. Antes había un modelo heterosexual, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay referentes de homosexualidad que, bueno, pues están ahí, están en los medios de comunicación, en todos. Entonces, por ejemplo, a mí eso sí me preocupa de lo mal que puede pasarlo un adolescente por no tener muy clara su identidad, ¿no? Y por no tener ayuda. Cuando hablo de identidad no me refiero a de quien se sienta atraído, me refiero a su identidad sexual como hombre o como mujer, no a la orientación del deseo, ¿no? Creo que son las dos cosas. En este momento desde la adolescencia, pues claro, la identidad se está conformando, se va conformando durante toda la vida, pero son momentos críticos, ¿no? Y en cuanto a la orientación del deseo, pues evidentemente es el momento en el que puedes tener un poquito más de conciencia de lo que te está pasando, ¿no? Y de lo que te puede suceder. Y yo creo que sí que hay estereotipos con respecto a la homosexualidad femenina y masculina, pero yo creo que, que en eso sí que las cosas han cambiado bastante, ¿no? Desde hace 20 años ahora. Yo creo que hay un avance, ¿no? Ahora están en los medios de comunicación, es cierto que hay unos estereotipos a veces un poco grotescos, ¿no? Pues sí. Pero existe algo. Padres y madres acuden con hijos adolescentes a vuestras consultas, a vuestros servicios. Bueno, antes que nada quería hacer referencia a una cosilla y te contesto ahora esto. A ver, yo creo que cuando decías están perdidos los adolescentes, yo creo que está perdido todo el mundo. O sea, está perdido todo el mundo, están perdidos profesores, con respecto a la sexualidad está perdido todo el mundo. Empezando por los estrategas de estas cosas, o sea, por las gentes de los equipos directivos que tienen en cierto momento una sensibilidad mínima para decir, oye, ¿por qué no metemos este tema que puede ser un tema importante? Pero claro, ven al sexólogo, o yo por lo menos veo todavía que se ve al sexólogo como aquel robot casi que tiene un problema en la cabeza, que es hablar de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual y de bueno, pues eso, métodos de condones, etc. Entonces, es como que el sexólogo va a venir, el anticonceptor va a venir aquí y les va a explicar a los chavales todos los condones, todas las píldoras y todas las cosas que tienen para no quedarse preñados, y les va a hablar del SIDA y del herpes, y entonces ya está. Eso es la función del sexólogo. Y se decepcionan, Alberto. Bueno, a ver, quiero decir, esa es la concepción con la que parten. Claro, entonces dices, claro, es que no hay. O sea, yo ya hace poco que lo hago, pero yo ya voy casi diciendo que no voy a hablar, claro, hay gente que flipa, ¿no? No voy a hablar ni de métodos anticonceptivos ni de ETS. Porque ni tienes 4 horas y tienes que tal, ¿y de qué va a hablar usted? No, como diciendo, bueno, entonces nos has sacado de qué vas a hablar. Si no hablas de lo que es la sexualidad, entonces ya les dices, ¿no? Pues voy a hablar de esto, ¿no? A los chavales les pasa lo mismo, están perdidísimos. Lo que beben, de lo que se nutren, de las revistas porno, de lo que dice el amigo tal, es de que todo es un condón, todo es un coito y todo es un SIDA, ¿no? Al final, cuando intervienes en las aulas y les das otra perspectiva donde hay deseos, donde hay cuerpos, donde hay respuesta sexual humana, donde hay conocimiento científico de lo que pasa en un cuerpo, tal, claro, se van sorprendiendo, gratamente sorprendiendo, y al final terminan diciendo que por lo menos yo me doy con un canto en los dientes si después de las 4 horas dicen, joder, 4 horas estás con ellos seguidas. 4 horas por aula a veces, quiero decir, sí. Por aula no seguidas. Seguidas no. No, seguidas no, pero 4 horas en total lo que es el cursillo, o sea, que es una miseria, como puedes ver, ¿no? Que también es la miseria, forma parte de nuestra intervención, la miseria de estas cosas, pero que al final terminan las 4 horas y dicen, joder, este tío no se ha abierto el coco, es que esto, fíjate, no sabíamos nada de que esto tenía que ver con esto, y, o sea,
Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es decir, salirse de los esquemas torpes, míseros, acientíficos y tontos, ¿no? A ver, pero que no solo los tienen los chavales, que los tienen los chavales y los tiene la sociedad entera, ¿no? Entonces ese es el... ¿Vas a colegios públicos y privados? Colegios públicos y privados, sí. Y también a colegios de religiosos. Sí. Sí, mira, yo creo que en este sentido hay colegios religiosos que están más adelante. A ver, porque siempre los curas, los frailes han tenido... Bueno, dices, es un poco paradójico, ¿no? Porque parece que parten de una condición religiosa que puede ser más reaccionaria y tal, pero a la vez son como más finos también a la hora de poder percibir el olor de lo que se les acerca, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera hasta pueden ser más sensibles a estas cosas, ¿no? que los propios colegios públicos. Pues yo, de hecho, si hago mis estadísticas de mis intervenciones, he estado más en colegios privados de curas, de frailes, que en colegios públicos. O sea, pero depende de la sensibilidad del equipo directivo del centro en concreto. Ni todos los colegios religiosos son así, ni todos los públicos. ¿Sí? Ahora te preguntará un padre, ¿y qué les cuentas durante 4 horas si no les hablas de anticonceptivos? Bueno, pero me faltaba una cosa que te he dicho que te iba a responder, ¿qué era? Si acuden a la consulta. Si acuden a la consulta, vale. Madres con adolescentes. Mira, te lo traigo porque ya no sé darle salida, probablemente he hecho las cosas muy mal, pero esta o tiene lo que pasa que cuando hay padres o tutores o como protectores, vamos a hablar de los niños o de los adolescentes a un sexólogo para un tema de terapia, es un tema ya un poco vamos a llamar preocupante, ¿no? Es decir, claro, son temas sobre todo en esas edades que van a tener que ver con temas del deseo, las orientaciones del deseo, la identidad. O sea, que está claro que un chaval de 14 años no se plantea ni piensa ni que tiene una eyaculación precoz, ¿no? O que es impotente, no sé. O sea, quiero decir que son unos temas específicos quizá más de esas edades que están más en el descubrimiento de lo que es su identidad sexual, sus deseos y sus cosas, ¿no? Pero de hecho sí, claro que hay. Yo tengo ahora mismo a 3 adolescentes en el despacho. No, las asesorías de sexualidad también no son desde luego la mayoría de las consultas, pero sí que acuden madres preocupadas por cómo tratar determinados temas con sus hijos o con sus hijas, o incluso que quieren que acompañan a su hija o a su hijo a la consulta, ¿no? para hablar de determinados temas, ¿no? En el 2004 tienes en la cabeza cuántas consultas recibió en la sexoría municipal, más o menos, Ana. Pues creo que la media eran de 144 al mes. 144 al mes. No sé cuántos al año. Calcula. Está abierto de lunes a viernes. De lunes a viernes todas las tardes, de 6:30 a 8:30, y lunes y miércoles de 11 a 1 a las mañanas. ¿Y hay también computadoras las llamadas telefónicas? También. 144 al consultas mes, en total, sí. Si es que hace poco en un periódico apareció que habíamos hecho 144 diarias y no, como que a tanto no llegamos. Pero hacía falta el servicio, ¿no? Yo creo que sí, que cada vez cuando la gente va conociendo este servicio, pues va tomando conciencia de de que puede acudir, de que no pasa nada, ¿no? Además todo es como un círculo, es decir, cuando la gente, padres, profesores, los mismos chavales, es decir, de alguna manera las antenas sociales van de alguna manera entrando en saber qué es la sexualidad, es decir, qué frutos tiene, qué da la sexualidad, y sale del esquema ese genitalizado de prevenir las cosas malas y las cosas, y sale a otra dinámica, ¿no? Donde realmente conocen y dicen, es que este tío, que yo pensaba que iba a decir 2 cosillas y que para ser sexólogo hay que hacer un cursito de 4 horas o de 40 horas, y se da cuenta de que no, es que esto de la sexualidad creo que es bastante más de lo que yo pensaba. Es decir, hay más conocimiento, hay más estudio, hay más intríngulis, ¿no? Yo creo que también a partir de ahí, claro, la gente se motiva mucho más, ¿no? Dice, estos tíos nos tienen algo que decir a todos, y no solo a los niños, me tienen que decir a mí también, y nos tienen... Sí, muchas veces tienen también la imagen de que el sexólogo es alguien con la mente muy abierta, la mente y el cuerpo, ¿no? Muy abierto, y entonces pues que igual
en un principio se pueden sentir un poco así como, ahora me va a decir esta en este curso de formación en educación sexual que me voy a tener que desnudar delante de mi hijo, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que no vas de nada, que no les estás vendiendo nada en absoluto, sino que les ayudas en su propio proceso personal, en que descubren sus propias herramientas y tal, la gente también se tranquiliza mucho y dice, bueno, pues no tiene tanto que ver con lo que yo me podía esperar, ¿no? Vamos a ir terminando. Santa, de alguna manera antes lo ha recogido, pero el 4 de abril de 2005, hace unos días, la revista Consumer precisamente hablaba de educación sexual en su revista que tiene que ver con el consumo, principalmente. Trataba esta cuestión también en el capítulo de psicología. Y dice sobre diferentes modelos de educación sexual. En la actualidad no existe un solo modelo de educación sexual. En algunos países como Estados Unidos se apuesta más por la prohibición y un alto grado de represión en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Esta postura muy extendida en algunos estados de este país, aunque también muy denostada en sus grandes capitales, defiende la castidad como valor y aboga por la virginidad hasta el matrimonio, normalmente para seguir unos postulados religiosos. En el lado opuesto se sitúan los países nórdicos, donde desde los años 70 aplican el modelo escandinavo de educación sexual. Defienden una postura mucho más progresista y tratan el tema de la prevención potenciando el conocimiento del propio cuerpo desde la infancia y promoviendo el uso de anticonceptivos. En España se ha pasado de una época en la que todo estaba prohibido a una total permisividad y ahora se está volviendo al principio y nos acercamos al modelo estadounidense según auguran algunos expertos. ¿Coincidís con este último planteamiento? ¡Qué alegría nos das! Nos das unas alegrones, Ismael. Yo creo que no. Castidad, virginidad... A ver, sí que coincido en una parte, no coincido en otra, pero a ver, que responde, la pregunta. Sí, no, yo creo que se va evolucionando. Por ejemplo, mira, yo tengo este libro de Educación Sexual desde la familia infantil y primaria, como de una escuela, como nosotros trabajamos, intentamos que los padres se vayan formando. Yo creo que vamos progresando, muy lentamente, pero vamos progresando. Y yo creo que es cierto que todavía te sorprendes en televisión, en esos programas reality show, todavía mujeres, pues hace poco en no sé cuál, que le llamaban la Virgen, una señora que vendía el hecho de ser virgen a los 30 y tantos años, pues yo creo que eso se va relativizando, ¿no? Yo creo que hoy en día los padres somos un poquito más abiertos y además queremos estar cerca de nuestros hijos y queremos estar un poco a la vanguardia. Lo que sí que estamos desorientados en cuál es el límite, porque también nos asusta todo lo que estamos viendo. Entonces yo creo que la gente sí que quiere saber un poco cuál es el límite. Pero yo no creo que seamos más conservadores, por lo menos los padres de la escuela pública y laica, yo no creo que... No, yo no oigo, no detecto en los padres y madres cuando vamos a otros tipos de formación que la gente sea carca, en el sentido de que ahora se ponga, por ejemplo, como valor la moralidad para tener relaciones sexuales o no. Yo por lo menos la gente que nos movemos nosotros, yo no lo aprecio. Pueden ser más miedos a embarazos o miedos, todavía igual el que dirán, todavía hay una carga de la educación que hemos tenido muy fuerte y a lo mejor todavía hay madres que le dicen a sus niñas, ¿no? Pues bueno, a ver, ¿qué van a decir? ¿Que eres una pingo porque sales y caía con uno? No sé, esas cosas sí, pero... Yo creo que el objetivo de la educación sexual, y en eso comparto el objetivo que propugna Carlos de la Cruz en el material que tú comentabas, es el objetivo de la formación en educación sexual es hacer que nuestros hijos y nuestras hijas se conozcan como hombres y como mujeres, se acepten con sus cuerpos, con sus limitaciones, con sus tristezas, con sus alegrías y puedan tener una erótica que les haga sentirse felices. Si conseguimos que nuestros hijos y nuestras hijas se conozcan, se acepten y lleguen a ser felices en su erótica, estamos haciendo también que todo eso que para mí es secundario, no como que utilicen anticonceptivos en relaciones coitales, que se prevengan del SIDA, pues lo vamos a lograr porque vamos a estar educando a gente que es responsable sobre sí misma, ¿no? Y que se quiere, se cuida, por lo tanto, y
Entonces, yo creo que es muy secundario, que debería ser en nuestra formación en educación sexual, el tema de la anticoncepción, como decía José Luis. Pero yo lo veo importante para la autoestima. No sé, quiere decir que para la autoestima de nuestros hijos e hijas una buena formación sexual, yo creo que es imprescindible. O sea, en ese momento en el que nos está tocando vivir, en la que se vende tanto lo sexual, creo que es, bueno, pues vamos, más que cualquier otra asignatura. Debiera ser importante, vamos. Claro, entonces, si planteamos el objetivo de la educación sexual como eso, que se conozcan y se acepten, evidentemente quedan fuera queda fuera evidentemente el modelo permisivo y prohibitivo, ¿no?, de sexualidad, porque yo no les estoy diciendo a mis hijos que tienen que hacer esto o que deben dejar de hacer esto, sino que les estoy ayudando a que decidan hacer con sus vidas y con sus cuerpos lo que quieran, ¿no? Tener más información, estar mejor educado, no significa en esta cuestión ser tener más relaciones o menos relaciones, no. Y hay una cosa que es comprender los fenómenos. O sea, igual hablo, pero es que es así. Es que una ciencia se compone de una comprensión de unos fenómenos. Es decir, lo que se está proponiendo es decir, una dimensión intrínseca, inherente al ser humano, que es la sexualidad. Es decir, nadie puede dejar de ser sexuado. O sea, nacemos con un cuerpo, somos cuerpo. Es decir, la naturaleza nos ha hecho sexuados por naturaleza, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, es decir, los ejes esos prohibitivos, combativos, permisivos, no es de entrada ahí, es de entrada a decir, comprendamos el fenómeno, niños. Tenéis un fenómeno, tenéis un cuerpo, tenéis unos deseos, tenéis una manera de ver, tenéis una manera de sentir, tenéis unas cosas que queremos como adultos que las comprendáis, ¿no? Entonces, comprender los fenómenos y todo lo bueno que haya en el fenómeno podrá ser cultivado y os enseñaremos y os indicaremos que lo cultivéis, ¿no? Y a partir de entonces ya, si lo hago de esta manera, si lo hago de otra, o si soy fiel o soy infiel, o sea, ahí un sexólogo no se mete, ¿no? Se mete en la comprensión de unos hechos, ¿no? ¿En alguna ocasión has tenido algún problema, José Luis, con algún padre, alguna madre? ¿Qué le has explicado a mi hijo? Que ha venido contándome a casa que si es jamás otro. Mira, yo creo que cuando llegas en una primera reunión con padres y madres en una formación que vas a hacer con el alumnado, ¿no?, y les explicas evidentemente esto que estamos diciendo ahora, de repente dicen, se quedan más tranquilos y dicen, bueno, es que yo como sexóloga no les voy a hablar de moral ni de valores, sino que, como decía José Luis, voy a hablar de unos hechos científicos, y vamos a ayudarles a tu hija o a tu hijo a vivir de una manera mejor. Y entonces ya ahí no pueden entrar. Que siempre te lo oigo y además lo respeto muchísimo y yo lo comparto a nivel personal, pero los padres, quiero decir que los padres luego le ponen la carga esa moral, o sea, es que hay una laguna entre lo que es realmente la educación sexual y lo que cómo los padres y madres lo vivimos. Pero que está muy en el bien. hecho de los adolescentes, o por ejemplo, yo siempre comento a la gente que es un poco más joven, bueno, a veces uno lo que dice hay que ser coherente con lo que tú estás educando. En el tema, por ejemplo, de las relaciones sexuales, luego tus hijos te vienen con 18, 19 años, y es verdad que nosotros no debiéramos tener capacidad o potestad para decirle tú te acuestas ahora sí, o con 19 años no, o con tu novio de 15 días sí, con tu novio de 30 no. Pero es que lo utilizamos, que es decir, ahí hay una laguna que es la que tenemos que romper, en que sí que hemos dogmatizado la sexualidad o la hemos adoctrinado, porque le ponemos una carga. La carga de moral en este momento socialmente está, pero está todavía en muchísima gente que va de no sé qué. Claro, pero yo a nivel individual, personalmente, yo también tengo mi moral, ¿me entiendes? Y yo como madre la tengo y la debo tener. O sea, es que no puede no ser de otra manera. Pero me refiero a que como profesional yo no puedo vender un sistema de valores, ni el mío ni el que es ajeno a mí. Pero eso es la asignatura pendiente para las familias, ¿eh? ¿Dónde está el límite cuando uno tiene que poner sus principios o cómo es lo que tiene que educar, pues porque está moralizada? Hay que decir que es que la sexualidad, no olvidemos que hasta hace poco un señor que es promiscuo es un señor, un don Juan, y una señora es una señora pública, te quiero decir, y eso a 2005 todavía sigue. ¿Dónde está esa asignatura? ¿Dónde está ese tema en el que debemos dar ese paso? Cuando yo hablo de comprensión de los fenómenos, tampoco me refiero a una objetividad ahí, o sea que decir que es que yo en ningún momento me decanto para entendernos. No, yo te he entendido. Yo sí me decanto yo muchas hago un veces, poco de abogado del diablo. Cuando estoy con los tres, me decanto,
Vale. No, que es verdad eso, pero la gente le pone moralina. Yo te digo que yo soy una persona que educo a mis hijos. Ay, no estar aquí. No, que tenemos que terminar, Perdona. No pensaba que habías cortado. Que se nos va, no, se nos va el tiempo. Bueno, pues todos perdidos, decía José Luis. La verdad es que es un tema que plantea dudas, muchísimas dudas, hay mucho que andar. Educar en sexualidad. Ana Ramírez de Ocariz, José Luis Embestegui, Santa González. Ahora sí que terminamos, Santa. Muy bien. Gracias a los tres. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batean beste gai batekin. Batek daki zein izango den gaia. Aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzuenerako, hor gaude.